directamente al Evangelio de San Mateo, su capítulo número 5, y vamos a estar leyendo un versículo, y es el número 37. San Mateo 5, versículo número 37. Es un solo versículo, mis amados hermanos. Los invito a que lo leamos con todo nuestro pulmón, juntos, ¿verdad? Para honrar al que vive y reina. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, lo leemos todos, mis hermanos: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Leámoslo una vez más. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Incline su rostro, mi amado hermano. Vamos a venir en palabras de oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él bendiciendo esta palabra, bendiciendo todo lo que hemos estado haciendo y lo que haremos hasta el final de este servicio. Mi Dios Todopoderoso, en tu presencia estamos, Señor. En tus manos me pongo, Padre, para que tú seas enviando la palabra. Señor, está comprobado que la sabiduría del hombre de nada sirve, en nada obra, Padre, si no es tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, la que dice el apóstol Santiago, que es una dádiva perfecta, que desciende de lo alto y que debemos de pedirla, de clamar a ti, porque tú la vas a dar a todos abundantemente y sin reproche. Permítenos, Padre, escuchar tu palabra y que nuestro amado Espíritu de Dios sea redarguyendo la vida de todos, empezando por mi vida, Señor. Háblame, Señor, porque todos tenemos la necesidad, Señor, de escuchar tu palabra. Háblanos en esta noche conforme sea tu voluntad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. No le digo que se ponga cómodo, sino póngase atento, ¿verdad? Porque la comodidad genera el desasosiego para descansar, ¿verdad? Y en Guatemala hay un dicho que dice que el centinela que deja de caminar se sienta. Si se sienta, se acuesta, y si se acuesta, se duerme. Y le roban hasta el fusil, ¿verdad? Usted que ya estuvo en el ejército sabe entenderme de lo que estoy hablando. Gloria sea al Señor. Y la palabra de Dios que hemos leído en esta noche nos está invitando, amados hermanos, pero Dios no invita, Dios ordena, ¿verdad? Yo le puedo invitar a un sinfín de cosas, ¿verdad? Lo puedo invitar a que perseveremos incansablemente hasta el fin, ¿verdad? Lo puedo invitar a que tomemos la cruz de Cristo a cada día, que nos neguemos a sí mismos y que prosigamos al blanco. Porque eso es la voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos, pero quiere que nuestra manera de hablar sea ordenada y que sea sí o no. Porque lo que hay en el medio no obra para bien. Lo que hay en medio de sí y no se llama hipocresía. Amén. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo no podemos servir a dos señores. No podemos servir al sí hoy y servir al no más tarde. Amén. Así que no hay doblez en el pueblo de Dios. Y eso lo demostró aquel gran hombre, Caleb, ¿verdad? Que acompañaba a Josué. Y por eso es que, mi amado hermano, la invitación es que usted se pegue a los ganadores, a los valientes, a esos que no fluctúan, a esos que prometen y no cumplen. ¿Verdad? Porque tal cual es el maestro, así va a ser el pupilo, ¿verdad? Si yo ando con un aguado, voy a aprender a ser aguado. Si ando con alguien que anda hablando malas palabras, palabras obscenas, palabras soeces, eso mismo voy a hacer yo. Si yo me pongo a acompañar a la gente que va a lugares que no son la iglesia, a lugares a donde no hay edificación, le estoy diciendo no por un momento a Cristo. Amén. Esta palabra la envía el Señor. Yo no sabía que predicaba hoy. Me dijo el hermano pastor, vaya y predique porque yo estoy ocupado.
Amén. Porque en esta iglesia, déjeme decirle que nadie anda pidiendo privilegios, pero al que le toca, de Dios le llega. Amén. Y cuando alguien pide, no se le da, ¿verdad? Porque la iglesia Remanente Fiel no es un menú para antojadizos. El menú lo tienen en los restaurantes para que ahí se sirva de lo que le guste, pero aquí le vamos a invitar a que se lleve la palabra de Dios. Amén. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque todo lo que hay después de eso de mal procede. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios, no somos candidatos a la alcaldía, ni a la presidencia, ni a la gubernatura, ni a ninguna curul en el Congreso. Usted y yo perseveramos en la verdad de Cristo porque queremos ser salvos. Todo aquel que no quiera ser salvo, quédese en el medio de sí y en el medio de no, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no fluctuamos, no cavilamos, no ponemos nuestros corazones en el medio. Amén. La insensatez, así se llama el título de esta predicación. La insensatez de prometer y no cumplir. Por eso el Señor dice: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Amén. Dios conoce muy bien nuestra naturaleza humana. Amén. Y conoce muy bien nuestro carácter, y por esta razón en este versículo nos dice que nuestro caminar sea firme, que no sea fluctuante. Usted y yo, como cristianos evangélicos, permitámosle al ebrio que se embriagó con licor que camine zigzagueando, pero los hijos de Dios van como Josué y Caleb, sedientos de heredar la promesa que aquel Dios amable les estaba diciendo que fueran y conquistaran, porque Él había puesto a sus enemigos a sus pies. Amén. Usted y yo creemos a Dios, perseveramos en el evangelio, caminamos diciendo sí, 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 y el Señor nos va a quitar los enemigos de enfrente. Yo creo a la palabra de Dios cuando Él dice que por un camino saldrán delante de mí, pero que por 7 caminos huirán despavoridos delante de mí, porque Jehová es el que pelea la batalla. Amén. Y la razón de esta predicación es porque nosotros vemos, mi amado hermano, a los predicadores de sana doctrina, no a los bullangueros, no a esos que andan con esas sus manifestaciones diabólicas de revolcarse y hablando más lenguas que los franceses, pero nadie les entiende. Amén. No, los verdaderos hijos de Dios, estos, los que predicamos la palabra de la sana doctrina, somos como Juan el Bautista. Y no vaya a pensar que me estoy comparando a un profeta, sino que a Juan el Bautista lo apedrearon, lo encarcelaron, lo garrotearon, no le caía bien a nadie porque no hubo ningún fariseo que le dijera mi querido hermano, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que a todo aquel que se levante en contra del pecado, predicando la palabra de Dios, la de la sana doctrina, la palabra de la salvación, Satanás se va a levantar en contra de él y va a tener muchos enemigos. Y la palabra de Dios dice, aún dentro de la casa. Pero el evangelio no se detiene, porque el evangelio no es camello cansado que necesita de agua para proseguir. El evangelio de Dios es inagotable, es incansable, es campeón. Él llega a la meta porque de que llega, llega. Amén. Cuando usted y yo leemos en Eclesiastés en su capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5 y su versículo número 4, quiero ir hablando de versículos bíblicos que nos están a nosotros ordenando, instruyendo en la palabra de Dios, para que después no digamos ninguno que nunca se nos ha hablado de la palabra de Dios, la que redarguye, la que corrige, la que enseña, la palabra que transforma, esa palabra que nos hace nueva criatura. Y esta palabra dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dice: cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén, mi amado hermano.
Esta palabra es clara, es explícita. Nos está ordenando que pensemos bien antes de prometerle algo a Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa y olvidadiza normalmente va a tratar de desviarnos de la promesa. Amén. Y por eso es que mucho cristiano evangélico está caminando como caminan los políticos, que no tienen ningún temor, no tienen ninguna vergüenza para mentirle al desposeído pueblo bajo promesas falsas. Pero Dios no es falso, Dios es verdadero, Dios es real. Y decía mi hermana que nada hay imposible para Dios. Amén. Dios no se complace en los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Dice la Biblia que insensato es aquel que no cumple lo que promete, porque habló de más, porque se quedó en el medio de sí y de no. Amén. Pero usted y yo debemos saber que para agradar a Dios debemos permanecer en el sí. Sí, Señor, como aquellos esclavos en la antigüedad le decían a los amos que les habían comprado. Amén. Sí, Señor. Y si no le decía así, le caía latigazo, lo castigaban con pan y agua por muchos días, porque el hombre que ha sido amador de sí mismo le gusta ser tratado de esa manera. Pero en el Señor es diferente. El Señor quiere que aquel que se crea grande, que sirva al más pequeño. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios dice que Dios no se complace en los insensatos. Así que usted y yo en esta noche nos vamos a llevar en nuestro corazón para poner por obra esta palabra y no andar de boca grande prometiendo cosas que no podemos cumplir. Es diferente si usted, mi amado hermano joven, le pueda prometer las 1001 noches a la muchacha que le gusta y después resulte que todo lo que hay es un sillón para dormir recién casados. Hasta las gallinas para tener sus pollitos hacen un nido, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchachas que se han pegado unas quebradas de cara por la insensatez de no haberle orado al Señor para que el Señor le abra bien los ojos y vea bien la falsedad que puede haber dentro de aquel potencial esposo. Porque Dios no va a permitir que el pie de un justo se dé al resbaladero. No lo va a permitir. Amén. No sé por qué estoy hablando de eso. ¿Por qué prometer y no cumplir? Nosotros los seres humanos en esta naturaleza, que cuando estamos en necesidad, que cuando estamos en medio de la prueba, cuando hay adversidad en nuestra vida, en otras palabras, cuando alguien está atorado en la frontera y le está pidiendo a Dios que va a venir a ser hasta pastor a los Estados Unidos si él lo pasa a este lado. Y llegó acá y se amoló la promesa. ¿Le estaba Dios acaso pidiendo que le prometiera eso? ¿Le estaba acaso Dios pidiendo a alguien que tenía que prometerle algo? Yo solamente vi que prometían quemando copal, quemando mirra y quemando incienso en la religión tradicional. Y déjeme decirle que eso hasta alergia en las fosas nasales pega. Amén. Porque eso es más falso que la moneda de 2 centavos en mi país. Amén. Así que le digo, no hace falta prometerle a Dios nada si sabemos que no vamos a cumplir. Porque media vez a Dios prometemos algo, tenemos que perseverar en el camino, que sabemos que hay escollos, hay obstáculos, pero en el nombre del Señor obtendremos la victoria. Porque dice hasta una alabanza que Él va adelante, dice, limpiando el camino, rompiendo cadenas, sacando espinas. Él va barriendo el camino para que los que clamamos a Dios con la fe en nuestro corazón, que Él va a obrar para beneficiar nuestra vida y nuestra fe, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es insensato. Amén. ¿Por qué algunas veces el que ha prometido y no cumple quiere justificar el quebrantamiento de aquella promesa? Y lamentablemente, mis amados hermanos, en este detergente se va mucha gente que a veces no se merece ser tildada de tropiezo,
Pero muchas personas llegan a la iglesia, están un tiempo, ya no les gusta, buscan un pretexto y se apoyan en el tropezón de la zancadilla que ellos manifiestan, un hermano o una hermana ha puesto delante de ellos. En la iglesia hay tropiezos y el Señor lo dijo. Y sabemos que vendrán tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Óigame, yo tengo un poco de equipo de pesca ahí con unos plomos, pero eso no pesa tanto como la piedra de molino que dice el Señor que le van a colgar en el cuello a aquel que anda haciendo cosas malas. Amén. Pero Dios conoce la intención de mi corazón y conoce la intención mía cuando ya es consumada. ¿Por qué? Por la debilidad mía yo debo culpar a un hermano, a una hermana o inclusive hasta un pastor, no voy a decir el de acá, por mi debilidad. Porque ya no quiero estar en la iglesia. Porque el doble ánimo, mis amados hermanos, el doble ánimo lo va a llevar aquel hombre que todavía no ha recibido la gracia de la salvación, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y a eso llegamos. A Dios solamente le han fallado la gente de doble ánimo. Porque los que perseveran hasta el fin, nosotros entendemos perfectamente lo que quiere decir la palabra. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cada día. No dice solo el fin de semana, el domingo. A cada día y sígame. Amén. Ahora, como dicen los gringos, los weekdays los agarran para darle rienda suelta a la cavilación en medio de dos pensamientos, de dos conductas, de dos maneras de comportarse y una sola manera atroz para tergiversar y vituperar el evangelio de Cristo. Qué feo se oye cuando dicen de alguien: óigame, y yo la miré en la iglesia. Yo lo miré en la iglesia levantando manos y cantando alegre, corriendo, danzando en el espíritu de Jezabel, porque los hechos son lo que los ojos ven. Los frutos, el fruto digno de arrepentimiento. Y por eso es que el apóstol Santiago en su capítulo 1 y su versículo 8 dice bien claro: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo me memoricé ese verso tan pequeño, pero es de un valor inagotable. Siempre hay de qué echar mano. Hay fortaleza en este corto versículo bíblico, porque me está diciendo que la insensatez es la corona de los que fluctúan en medio de dos pensamientos, de los que no tienen la hombría o el espíritu suficientemente fuerte para decirle al Señor sí y no decirle mañana no. Amén. A eso se debe, mi amado hermano. Hay iglesias que la verdad están llenas, pero están llenas de gente llena de emociones, no llena del Espíritu de Dios. Y por eso yo tengo muchos que me insultan hasta por la red social. Porque yo le voy a decir al diablo, que es hipócrita y que los que lo siguen son igual que él. Amén. Total, el que me va a dar la recompensa es el que dice Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué tal si mi obra es que yo quiero hacerme bien chero suyo y le voy a predicar lisonjas y le voy a predicar la prosperidad y le voy a sacar las plumas sin que se dé cuenta y amén? No, aquí yo le voy a decir a usted que usted no tiene que agradar a ningún predicador. Usted tiene que buscar agradar a Dios, porque el que da la salvación se llama Cristo. Amén. ¿Por qué Santiago diría esto hace tantos años? Lo dijo, mi amado hermano, mi amada congregación. Lo dijo porque en aquel tiempo también había gente como mucha gente hoy en día. Amén. Gente que estaba también en el espíritu según ellos, pero estaban haciendo cosas a donde dice el Señor: por sus frutos los conocerás.
Óigame, qué terrible sería que la hipocresía de aquel que un día se le ha visto gozoso acá, impresionando al mundo y a Raimundo con sus emociones. El Evangelio de Cristo no son emociones. Y yo voy a martillar en esto porque da tristeza, da cólera, da pánico, da toda clase de sensación negativa cuando miramos en los escenarios, en los altares de Dios, la pura abominación de Jezabel, prometiendo cosas tan inmundas como la proposición que Jezabel le hizo a Acab para matar a Nabot y arrancarle su viña por la fuerza. Cristo no quiere a nadie por la fuerza. Cristo es vida y es vida en abundancia, y por eso es que Él dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. El Evangelio no es emoción de corazón. El Evangelio es entrega completa de corazón a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pues Santiago miró a muchos como los que nosotros vemos en este tiempo. Gente falsa, gente impostora, gente llena de una espiritualidad ficticia, gente que profesaba amar a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y por eso el apóstol Santiago dice: estos son hombres de doble ánimo. Y por eso es que son como la ola del mar, que el viento se la lleva para donde le da la gana. Pero nosotros no somos de los que se mueven, nosotros caminamos hacia adelante. Esa es la invitación para usted en esta noche, que no volteemos a ver atrás, ni a siniestra ni a la diestra, porque el blanco perfecto es Cristo, la salvación es Cristo, la vida eterna es Cristo, el único que galardona es Cristo, porque Él fue el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para darnos la salvación eterna. Y por eso es que vale la pena perseverar hasta el fin, apartándose del pecado, dejando de hacer el mal, practicando el bien. Pero ¿será que esto es mucho pedir? Para algunas personas sí. Y digo personas porque, como dice Judas, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, merodearon el patio de la mansión de Cristo, pero no tuvieron la capacidad de ver lo que había más allá del cerco. Gente que todavía está en la iglesia, y déjeme decirle que estar en la iglesia, qué bueno, pero si no hay una convicción profunda de que en la iglesia estamos para ser salvos y que tenemos que perseverar hasta el fin, vamos a ser como aquel que lleva el caballo amaestrado al otro lado del cerco, y él va a este lado del cerco. Van juntos, van a la par, pero están separados por una alambrada. ¿Cuál es esa alambrada? Para aquel que profesa ser un evangélico, pero que anda en pecado. Para aquel que anda fluctuando en medio de dos pensamientos. Anda en el bien y anda en el mal, un momento en cada uno. Ese cerco se llama el pecado, porque el pecado es el que separa al hombre de Dios. Amén. Y por eso el apóstol Santiago dice acá mismo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué lo sabría él? Porque déjeme decirle, el hombre, el ser humano, el cristiano evangélico de verdad, el de buenos frutos, tiene un discernimiento de espíritu que sabe decirle a usted: usted es un farsante o usted es un adorador de los que Cristo dice que quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad no necesita hacer ninguna peripecia delante del público, porque para él ya dejó de ser la congregación, ya es un show, ya es una actividad barata. Para glorificar a Cristo no hace falta que una mujer venga con aquellas argollas así, que se parecen a la argolla de Clarabella, la vaca guía de las lecheras holandesas. Yo hablo de esta manera porque sé que así me va a entender, ¿verdad? Porque el que le da mucho golpecito de hombro va a pensar que ya la hizo.
No, mi amado, vamos a declarar que ya la hicimos cuando vayamos ahí en el aire, mire, para recibir a Cristo allá en las nubes. Amén. Gloria a Dios. Y usted pensará, bueno, se pregunta, y el hermano Héctor está hablando de doble ánimo, y tal vez yo interpreto el ánimo de otra manera, pero yo me asesoré un poquito y le traigo la noticia que el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter que no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Óigame qué palabras tan bonitas. No ha sido renovado. Amén. No ha sido transformado y por ende todavía no tiene entendimiento. No tiene una comprensión profunda, no tiene una convicción establecida de que en la iglesia estamos para glorificar a Dios y para recibir el consejo de su palabra, porque esas dos cosas añadidas a la oración y a la perseverancia nos van a llevar al cielo. Pero sin ellas el diablo nos va a llevar al suelo. Amén. Porque ese es el trato que hay. El diablo tiene autoridad sobre el hombre. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia bien claro. Que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que entendiendo y viendo ni vean ni entiendan. Amén. Pero mi amado hermano, si a mí usted me dice, mire hermano Héctor, ¿y usted por qué no creció más? Yo le voy a entender que me está diciendo chaparro. Ya lo entendí. ¿Por qué no vamos a entender que cuando la palabra dice apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús? ¿Por qué voy a ponerme en el plan de hipócrita? ¿Por qué me tengo que poner en medio de sí y no, diciendo que glorifico a Dios, pero ando en las tinieblas del pecado? Amén. Pues eso es, para empezar, el ánimo. Es falta de firmeza. No hay un carácter definido en aquel que profesa ser hijo de Dios. A mí me perdona, pero a mí me han enseñado y yo he leído que los hijos de Dios son los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y la creación de Dios es el hombre. Es el hombre y es el mono. Por eso es que usted que no cree mucho en Cristo todavía, que no está convencido, Carlos Darwin dijo que usted viene del mono. Y esa es mentira del diablo. Usted y yo somos creación de Dios, ahora hijos de Dios. Yo espero que también todos los que estamos acá y aún los que no vinieron por algunas situaciones, seamos hijos de Dios. Pero hijo de Dios es el que está apartado del pecado. Está reservado para Cristo. Si no, no se dé casaca, decimos en mi pueblo, en mi bello Champerico. No se dé la ilusión de que usted va para el cielo, porque no, ni en avión siquiera. Amén. Óigame, qué vanidad la del hombre en estos aviones de ahora. Hay primera clase, priority, platino, oro, plata y un montón de grupos que van ahí viendo a los que estamos en el coach, el barato. Solo nos miran, ¿no? Ahí está. Ahí están los que van a ir en la cola. Óigame, pero para mí lo importante es que en el jet del evangelio yo vaya a la par del piloto. Amén. ¿Qué me importa a mí quién quiere pagar más para llegar al mismo lugar a donde yo voy? ¿Qué me importa a mí si el que va en la trompa del avión va a pegar el ranazo primero si ese avión se cae? Amén. Así que usted se da cuenta que Dios es bueno con su pueblo, nos libra de toda cosa mala. Amén. Por eso es que yo le creo, por eso es que yo no fluctúo en medio de sí y no. Para mí o le sigo o no le sigo. Porque déjeme decirle que el carácter de Caleb, aunque él era grandote y yo soy chaparro, el carácter de Caleb lo tengo. Y hay que darle gracias a Dios que me quitaron la espada de Pedro. Porque Pedrito era de coraje. Ese sí sabía lo que era un carácter renovado por la gracia de Dios, porque él andaba con el mero Mesías.
Él andaba con el que le enseñó el camino a la libertad, a la salvación eterna. Amén. Por eso es que sus nombres están establecidos, plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿qué de aquel fluctuante de este tiempo? Su nombre va a estar plasmado solamente en el récord de la Seven Locks en la cárcel. Porque el que anda burlándose de Dios solamente eso le espera. Amén. Yo no menciono nombres, pero mis amados, ¿por qué después de estar recibiendo la gracia de Dios tengo yo que estar detenido porque he cometido un error? La sabiduría de Dios no le permite a los verdaderos hijos de Dios cometer vandalidades. No andan en vandalismos, andan con la frente en alto, representando al que todo lo puede, al que todo lo hace, a Cristo Jesús. Le digo, a mí no me interesa quién está o quién no está preso, porque cada uno recibe conforme a sus actos la recompensa que merece. Decía mi abuelo, el que no quiere ver espantos, que no salga de noche. Amén. No quiere ver visiones, no salga de noche. No quiere tener pesadillas, no coma mucho. Porque después me viene a decir que el Señor le reveló y es tremenda llenada la que se ha dado de pupusas, de carne asada, de chancho con chicharrón, con yuca. Amado, eso no es ninguna revelación, eso se llama pesadilla. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Pero debemos de tener el discernimiento, porque mi amado hermano, ¿qué pensaría usted de mí si usted conoce que mi caminar es de debilucho, fluctuante? Sí, mañana no. Y yo le vengo a decir a usted, hermano, fíjese que tuve un sueño que el Señor había venido por la iglesia y que usted y yo íbamos. Usted me va a decir, mire mi amado, yo lo quiero mucho, pero yo sí me voy porque de mí yo respondo, pero usted yo no estoy viendo que camina más pillo que el chompiras. Amén. O sea, mi amado hermano, el evangelio de Cristo es de salvación, no es de emoción. Amén. Gloria sea al Señor. Asegurémonos que nuestra firmeza de carácter ha sido a través de la renovación del Espíritu de Dios. No profesemos estar llenos de un Espíritu Santo que no mora en nosotros. Yo conozco a la gente, yo veo a mucha gente que según ellos están reventando de la unción del Espíritu de Dios. Y los veo que son chismosos, peleoneros, malintencionados, tramposos, trinqueteros, prestan y no pagan. Y no lo digo porque alguien me deba, porque yo no tengo para prestar. Amén. No, hombre, déselo a Cristo. Si aplaude mucho van a pensar que este es el circo y que yo soy el de aquellos enanitos que salen de payasos. Amén. Ahora, hemos visto qué es el doble ánimo, una de las muchas interpretaciones. Pero ¿quién es el hombre de doble ánimo? Voy a decir esto y no me diga la respuesta, pero usted se va a clasificar. Usted va a ponerse en la ubicación que le corresponde. Amén. Bueno, digo, si es que queda alguna sinceridad para Dios, no para mí, porque el tribunal va a ser solamente allá en el trono blanco, a donde va a estar el Señor para decirle a aquel que no fue mentiroso: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Pero ¿qué tal si le dice: mira soñador, mira empachado, pura casaca le dabas a la iglesia, ¿qué querés hacer acá? No, va para abajo. Amén. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo estoy inventando yo. Yo no vine aquí con la consigna de insultarlo a usted, pero sí mi trabajo en Cristo es abrirle a usted los oídos y enseñarle a sus ojos cómo caminan y cómo hablan los verdaderos hijos de Dios. Amén.
El hombre de doble ánimo es, ya sea hombre o mujer, que manifestando tener fe, sigue pensando que no va a recibir nada de Dios. ¿Conoce usted a alguno? No me diga quién es, porque le vamos a entrar a coscorrones entre los dos. Amén. Mateo 6:24. Mire lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué a usted, mi amado hermano, me lo separa tanto de Dios el verano? Entre el trabajo y el mar. Qué bueno irse al mar un fin de semana o 2 semanas de vacaciones. Pero usted como que me le da la capa del renacuajo. Solo el agua le gusta en el verano. Y de Cristo nada. Nadita de nada. Y de la playa, hermano, fíjese que tengo gripe, oren por mí, please. Yo no estoy en contra de las vacaciones, pero me pronuncio contrario a la falsedad de la promesa. Por eso es que el Señor dice que sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo demás, si lo conozco yo, ¿cómo no lo va a conocer el Señor? Yo que no lo ando siguiendo porque no tengo ninguna dote del 007, ni espía, ni vigía, ni nada de eso. Yo solamente velo por mi salvación y el orden de mi casa, ¿verdad? Porque si yo tengo una salvación ganada, pero mi casa anda mal, entonces no estoy en nada. Amén. Así que quiero aprovechar para decirle a las esposas: el Señor dice que el hombre es cabeza de la mujer. No dice que el hombre es el talón de la mujer. Amén. Ah, no, pero aquí no se hace nada si yo no digo que sí. Bueno, que el Señor me libre. Yo no sé, yo no he visto nada. Amén. Gloria a Dios. Cualquier viento de doctrina nos viene a separar del Señor. Me estoy incluyendo yo para que no vaya a decir, bueno, y el hermano Héctor ya tiene el resplandor de San Héctor, ¿verdad? No, mi hermano, yo prosigo a la meta a cada día. Y esta palabra es para mí también, porque me recuerda que todo lo que he hecho de nada me sirve si mañana amanezco diciendo no. Pero qué bueno que al salir de aquí, si Cristo viene, me encuentra diciendo sí, 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 heme aquí. Aleluya. Amén. Nada tiene valor suficiente para venir a hacer gran parte de su vida y que lo deje de ser el evangelio de Cristo. La perseverancia es importante. Si no, Pablo no hubiera dicho en la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Menos mal que Pablo solo miraba uno que otro pelón que no llegaba al culto. Pero el remanente fiel en el verano se va a la mitad. Y esto de pelón no lo digo yo por ninguna ofensa. En Guatemala así decimos porque dice que la muerte iba por 2, ¿verdad? Y estaba un peloncito y estaba el flaco que estaba moribundo. Pero vino el moribundo y cuando la muerte llegó, se recuperó. Entonces dijo a la muerte: aunque sea este pelón, me llevo. ¿Verdad? Pero le digo, qué bueno si estando yo pelón, pero a cuentas con Cristo, viene la muerte y me da el privilegio tan grande de lo que dice la Biblia, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con ellos seremos levantados los que habremos quedado, para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores allá en las nubes. Amén. Que nada ni nadie usurpe el espacio de Cristo en la vida de los cristianos evangélicos. Amén. El hombre de doble ánimo posee influencias que alimentan sus pensamientos.
siempre está preso en medio de dos pensamientos. Y qué bueno reconocer que hay dos pensamientos y devolvernos al sí. Pero qué malo cuando pretendemos engañarnos a nosotros mismos y nos apoderamos del sí y del no. Óigame, esa clase de burla, el Espíritu de Dios no se queda callado, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, desenmascara al que dice ser hijo de Dios y no lo es. Amén. A eso se debe, mis amados hermanos. Nosotros como cristianos evangélicos no tenemos que andar buscando la música de aquel homosexual querida, porque se va a acordar cuando bebía y lloraba por la que lo había dejado. Amén. Ah, no, pero yo me voy al billar. Si tanto le gusta el billar, cómprese una mesa y lo juegue en su casa. ¿Por qué se va a ir a meter a donde le van a dar cáncer en el pulmón los fumadores? ¿Por qué se va a meter, hijo de Dios, a donde están hablando solo obscenidades en esos lugares? ¿Qué hace un hijo de Dios ahí? Amén. No voy a tocar el fútbol porque ese chicle ya está sin sabor. Usted vaya al campo si le da la gana. Total, yo voy a estar acá. Si no es predicando, ahí voy a estar sentado en algún lugar, pero yo quiero ser salvo. Amén. Gloria sea al Señor. Tiene a Cristo como su Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables que son pecaminosas. Alguien dice una vez: qué bueno que vine a Cristo, porque perdí la cuenta cuando en mi vida ya habían pasado 120 mujeres. Y se sigue acordando. Solo hace falta que se le pase una y le diga: guapo, venite. Y estoy seguro que la va a seguir como buey al degolladero, porque esa falsa fama que se está dando a sí mismo es porque todavía no valora la presencia de Cristo en su vida. Es por eso que quiere darse aires, como dice mi amigo el Nica, aires de guapo. Amén. Y yo prefiero ser elegante pero para mi Cristo. Amén. Sin andar abrigando qué sucedió hace 20 años. ¿Verdad? Hace 20 años yo andaba rebotando en el mundo. Yo andaba bebiendo y manejando. Y por eso fue que me metieron preso. Y por eso me dejaron 2 años con el privilegio revocado de manejar en Maryland. Y por eso es que manejando abusivamente, como muchos lo hacen sin la licencia, me daba tembladera hasta en el pelo de la coronilla cuando las luces de una patrulla iban detrás y no era ni conmigo el lío. Pero el que anda en pecado sabe que el ojo de Dios lo está viendo. Amén. Porque las leyes de la tierra fueron instituidas por Dios y son para que se respeten y son para aplicárselas al que no se porta bien. Las leyes de la tierra no las puso Dios para juzgar a ningún bueno. Amén. Así que si usted y yo caminamos a la luz del día, no necesitamos linterna. Amén. Porque sabemos a dónde vamos poniendo los pies. Sigamos adelante, mi amado hermano. Tiene todavía relación con emociones inestables que son pecaminosas. Por ende, no puede agradar a Dios. ¿Cómo va a estar usted como hombre creyéndose que está bien, pero está recordando cuando abusaba a niñitas? ¿Acaso que el Señor no dice que Él tomó nuestros pecados y los echó a lo más profundo de la mar? Y si el Señor dijo eso, ¿por qué el orgulloso hombre, dándosela de muy gallo, viene y está recordando eso? Yo le dejo esto en la mente, mi amado hermano. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva, el hombre nuevo, el que tiene a Cristo en su corazón. Eventualmente se vuelve a los malos hábitos. De eso estaba recién hablando.
va a optar por devolverse a aquello que acaba de recordar, pero que le produjo gozo, le produjo satisfacción una vez, aunque haga mucho tiempo en su vida. Amén. Y por eso es que los síntomas de esto se identifican inmediatamente, porque por la duda que tienen no pueden orar con fe. No pueden declarar que Dios está en su vida, porque sus hechos hablan todo lo contrario. Amén. ¿Cuál es la exhortación? No seamos cristianos de doble ánimo, seamos de un solo doblez, a donde está el camino de Cristo. Amén. No permitamos que alguien nos pregunte, bueno, mi hermano, ¿y por cuál camino va? ¿Va por el camino que conduce a la salvación o va por el camino que conduce a la condenación? Unos viejitos salvadoreños salen ahí cantando con una su guitarrita, ¿por cuál camino vas? Y óigame, que si los veo a ellos me gozo tanto y le doy la gloria a Dios que escuchar a uno de estos que cobran por andar haciendo shows en la calle. Gloria sea al Señor. Al principio leíamos que la palabra dice, cuando a Dios haces promesa, mejor es que cumplas. En la Biblia, en el libro de los Jueces, la Biblia nos habla de un hombre que tuvo valor, pero hubo un determinado momento en que él quiso fluctuar, porque él había prometido, pero estaba teniendo problemas para cumplir. ¿Se imaginan de quién quiero hablarles? Se llamó Jefté, un guerrero tremendo que Jehová levantó para defender a su pueblo de manos de los de Amón, los de Moab, y fue un hombre al que sus hermanos, porque mire el problema que tiene el hombre que anda engendrando hijos en cada aldea donde va pasando. Yo no sé si usted anduvo en las cruzadas de alfabetización y fue dejando una preñada en cada aldea, aprovechando que le enseñaba la A, E, I, O, U, y se aprovechaba de un deleite con las muchachas. Pero mire lo que sucede cuando el hombre engendra hijos irresponsablemente. Jefté era hijo de una mujer, pero el papá se unió a otra mujer con la que tuvo más hijos. Y mire lo que es la avaricia del corazón. Aquellos sabían que él era mayor de edad que ellos y lo corrieron de la casa. Pero del que Dios tiene misericordia, Dios va a tener misericordia. Y cuando los mismos que lo habían corrido, los ancianos de aquella nación lo habían corrido, se vieron en la necesidad de irlo a llamar, porque sabían que en él había algo de Dios, que en él había un espíritu de guerrero, de esos que no retroceden, de esos que van hasta consumar la victoria que Dios ha puesto en sus manos. Y lo convencieron. Él aprovechó para decirle, ¿saben qué? ¿A qué vienen ahora? Y ustedes mismos me corrieron. Amén. Yo por eso es que acá le tengo mucha paciencia al que se porta mal, para que no se vaya a ir de la iglesia y después me toque que irlo a jalar, pero ya a traerlo de otro lugar. Porque es lo primero que el hombre hace, resentirse. Déjeme decirle, el resentimiento es del diablo, por lo cual el resentimiento es para los débiles. Y ahora los vamos a comparar con los que fluctúan, o sea, con los insensatos. Amén. Eso está en el capítulo 11 y en su versículo 30 en adelante. Lo puede leer en la casa después, porque el comentario que le quiero hacer es que Jefté le prometió a Dios. Cuando él aceptó que la familia había llegado pidiéndole ayuda para que él fuera al frente del batallón de guerra, él le oró a Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer antes de emprender cualquier cosa, antes de entrar al carro: Señor, guía este carro, apártame de todo pecado, deje de andar peleando con el que está fumando marihuana porque a usted no le gusta. Ese no va a cambiar, ese solo va a cambiar cuando aquella palabra se cumpla y diga que los perros estarán afuera. Amén. Entonces Jefté le prometió a Dios, eso está en Jueces 11, 30 y 31. Le dijo: si me das la victoria,
yo te prometo que al regresar a mi casa, al primero que aparezca, yo lo voy a ofrecer ante ti en holocausto. Por eso, amado hermano, hermana, tenga cuidado con lo que promete. Porque mire nada más y nada menos quién fue quien salió a recibir a Jefté después que fue a la guerra y Dios le dio la victoria. Fue su única hija. Fue su única hija. Y dice la Biblia que no había conocido varón. No era ninguna sinvergüenza de las que muchos padres dicen, no hombre, esta mi hija ya me tiene hasta la cachucha. Era una muchacha que no había conocido varón y cuando él regresaba, ella salió a recibirlo y ahí mismito dijo, Señor, qué promesa la que te hice. ¿Cómo voy a hacer holocausto de mi única hija? ¿Y qué es lo que esa palabra denota? Que él se estaba arrepintiendo. Dios le había dado la victoria, él había prometido, pero ahora estaba a punto de echarse para atrás. Amén. Y por eso yo le digo, mi amado hermano, errar es de hombres, pero enderezar los lazos torcidos es de sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los sabios son los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Amén. Y por eso es que cuando a Dios le hacemos promesa, es mejor que la cumplamos, mis amados hermanos. Mire, le voy a leer lo que dice en el versículo 36. Dice, esta muchacha dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. La propia hija le está diciendo, ofréceme en holocausto. Solamente permitime 2 meses, porque soy virgen y la costumbre judía era que si una virgen iba a ser sacrificada, tenía que ir a compartir con sus amigas vírgenes. No dice la Biblia que una muchachita virgen se fue a relacionar con lesbianas allá a la calle. No se fue a meter en las garras del diablo. Ella le pidió al papá y el papá le dio los 2 meses que ella le pidió. Y cuando ella regresó, ella fue parte de que Jefté no se hiciera un hombre fluctuante, un hombre de doble ánimo, porque cumplió la promesa. Entonces, mi amado hermano, en esta noche hay muchas cosas que nosotros debemos abandonar. Jefté estaba preocupado, triste, dice que lloró, que clamó al Señor, viendo si Dios le decía, bueno, está bien, no le hagas nada. Pero cuando a Dios haces promesa, mejor es que cumplas, dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Amén. Entonces, no importa cuánto tiempo pase, usted y yo como cristianos evangélicos tenemos que entregar todo pecado, toda debilidad, toda flaqueza en las manos de Dios, porque Él es el único que tiene el poder para tomar nuestros pecados y echarlos a lo más profundo de la mar. Si Jefté, con dolor de su corazón, cumplió, el Señor a usted ni a mí nos está pidiendo que sacrifiquemos a un hijo. Nos está pidiendo, nos está ordenando que nos despojemos de todo pecado y que eso nos va a dar la oportunidad de ser íntegros y levantar manos limpias delante de Él para glorificar su nombre. Amén. Hay cosas que probablemente duele perderlas, pero no le estoy diciendo como Cristo le dijo al joven rico, vaya y deshágase de todo, porque sé que todavía le hacen falta unas 4 puertas y 2 ventanas a la casa, no la va a querer regalar. Amén. Pero sí le estoy diciendo, el Señor quiere que usted se despoje de todo pecado, porque ese es el compromiso de Dios, que a los limpios de corazón el oído de Jehová está cercano a ellos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Esto es, hasta aquí me ha traído el Señor, y que sea Él obrando en cada uno. Nosotros no tenemos la capacidad para cambiar a nadie, pero Dios sí tiene el poder para hacerlo. Así que en esta noche
Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de glorificarle, de recibir su palabra. Es una palabra que exhorta mi vida y espero que exhorte la suya, para saber a dónde estamos, para saber a dónde vamos y que entendamos qué es lo que Dios tiene preparado para aquellos que, perseverando hasta el fin, apartados del pecado, veremos la gloria de Dios. Esa es mi fe y por eso me esfuerzo y por eso le exhorto: esforcémonos, porque si somos muchos, dice la Biblia, que a cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si somos una congregación a donde buscamos agradar a Dios, haciendo las cosas tal como Él lo ordena, seremos bendecidos, seremos arrebatados si vivimos, o seremos levantados si habremos muerto antes de la venida de Cristo. Que la gloria sea para el Señor. Hermano José Camilo, que está enfermo, vamos a orar por él en esta noche. La palabra dice, ¿verdad?, que si está alguien afligido, que pida oración, y si está alegre, que cante alabanzas, y si está enfermo, que vaya a los ancianos para que oren por él, que lo unjan con aceite, y que Dios lo sanará, y si tuviere pecados, le serán perdonados. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Damos gracias a Dios. Sabemos que a estas horas el hermano pastor ya habrá predicado, o si está predicando, que el Señor haya hecho la obra de que el inconverso reciba a Cristo en su corazón para salvar su alma. En el nombre de Jesús oramos para que nuestro Señor Jesucristo acompañe, bendiga y guarde a mi hermano pastor, a su esposa y a mis hermanos Ángel y Fernando, que le han acompañado en esta misión, y que Dios haya hecho la obra para la cual fueron enviados. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar también por Irma González.